Bien, buenos días. Buenos días. Siendo las 11 horas con un minuto del día de hoy, 25 de marzo de 2025, y conforme a lo dispuesto por el artículo 76, párrafos 1, 2 y 3, 78, párrafos 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de los artículos 7 y 11, inciso D, del reglamento de sesiones de los consejos locales y distritales del Instituto Nacional Electoral, damos inicio a esta sesión, esta con carácter extraordinaria, del 09 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guanajuato, a la que fueron convocadas y convocados. En consecuencia de lo anterior y para cumplir con lo establecido en el artículo 14, párrafo 2 del reglamento de sesiones de los consejos locales y distritales, le ruego al secretario del Consejo verificar el quórum para esta sesión. Con mucho gusto, consejero presidente. Buenos días a todas y a todos. Buenos días. Para efectos de esta sesión extraordinaria, hay una asistencia del consejero presidente, 6 consejeros electorales y el secretario del Consejo, por lo que existe quórum legal en términos del artículo 14, párrafo 2 del reglamento de sesiones de los consejos locales y distritales del Instituto Nacional Electoral para su realización, consejero presidente. Señoras y señores consejeros, una vez verificada la existencia de quórum legal para esta sesión y conforme a lo establecido en el artículo 7 del reglamento de sesiones de los consejos locales y distritales del Instituto Nacional Electoral, se declara iniciada la misma. Concurren asimismo, con voz pero sin voto, en su carácter de vocales de la Junta Distrital Ejecutiva 09, en los términos de los artículos 65, párrafo 1 y 76, párrafo 1 de la LEGIPE, los vocales de Organización Electoral Salomón Canchola Negrete, del Registro Federal de Electores David Trejo Pérez, y de Capacitación Electoral y Educación Cívica Silvia María Muñoz Falcón. Señor secretario del Consejo, le ruego dar lectura al proyecto del orden del día para esta sesión. Con mucho gusto, consejero presidente. Señoras y señores integrantes del Consejo Distrital 09, el orden del día que se somete para su consideración es el siguiente. Punto número 1, aprobación del proyecto de acta de la sesión anterior, extraordinaria de fecha 6 de febrero de 2025. 2, informe sobre los resultados obtenidos en la campaña. Punto número 1, aprobación del proyecto de acta de la sesión anterior extraordinaria de fecha 14 de marzo de 2025, corrijo. 2, informe sobre el procedimiento de acreditación de personas observadoras electorales en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 3, informe sobre el procedimiento para la ubicación y número de casillas seccionales básicas y contiguas que se instalarán para la jornada electoral del 1 de junio de 2025 para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 4, proyecto de acuerdo del 09 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guanajuato por el que se aprueba la lista que contiene el número y ubicación de las casillas seccionales básicas y contiguas que se instalarán para la jornada electoral del 1 de junio de 2025. 5, informe sobre el inicio de las acciones para la implementación del voto anticipado. 6, informe sobre las condiciones de equipamiento, medidas de seguridad y mecanismos de operación de la bodega electoral. 7, proyecto de acuerdo del 09 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guanajuato sobre la designación del personal autorizado para el acceso a la bodega electoral y de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla seccional. 8, informe sobre el cierre de la campaña de reposiciones de credencial para votar y avance en la entrega de credenciales, así como del estadístico del padrón electoral y lista nominal para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 9, presentación de los estudios de factibilidad para la implementación de los mecanismos para la recolección de los paquetes electorales que contendrán los expedientes de casilla de las elecciones federales y, en su caso, locales, elaborados por la Junta Distrital Ejecutiva. 10, informe sobre los avances en la visita, notificación y capacitación a la ciudadanía sorteada en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 11, informe sobre el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de supervisoras electorales y capacitadores asistentes electorales para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 12, proyecto de acuerdo del 09 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guanajuato
por el que se adicionan nuevas secciones con estrategias diferenciadas N2 para la integración de mesas directivas de casillas seccionales. 13. Informe que presenta la Presidencia del Consejo Distrital 09 sobre la conclusión de las visitas de examinación. Y 14. Informe que presenta la Secretaría del Consejo Distrital sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativos al proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Señoras y señores consejeros, está a su consideración el orden del día. De no existir intervenciones, consulte la Secretaría si es de aprobarse y simultáneamente por una cuestión de economía procesal, la dispensa de la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente y de esta manera entrar de lleno al análisis de cada uno de estos. Señoras y señores consejeros electorales, consulto a ustedes si se aprueba el proyecto del orden del día y simultáneamente por una cuestión de economía procesal, la dispensa de la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente. Los que estén por la afirmativa, si van a levantar la mano, por favor. Quedó aprobado por unanimidad el orden del día y la dispensa de los documentos que fueron circulados previamente, consejero presidente. Gracias. Le solicito al secretario del Consejo continúe con el siguiente punto del orden del día. El primer punto del orden del día corresponde a la aprobación del proyecto de acta de la sesión anterior, extraordinaria de fecha 14 de marzo de 2025. Señoras y señores consejeros, está a su consideración el proyecto de acta referido y que corresponde a la sesión extraordinaria del 14 de marzo de 2025. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? No siendo el caso, ruego al secretario del Consejo proceda a tomar la votación correspondiente. Señoras y señores consejeros, se consulta si se aprueba el proyecto de acta de la sesión anterior de fecha 14 de marzo del 2025. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano, por favor. Quedó aprobado por unanimidad, consejero presidente. Gracias, señor secretario del Consejo. Le ruego continuar con el siguiente punto del orden del día. El segundo punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre el procedimiento de acreditación de personas observadoras electorales en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. No obstante que fue dispensada la lectura de los documentos que fueron previamente circulados junto con la convocatoria para esta sesión, con el propósito de brindar una explicación sobre el contenido del informe en materia de este punto del orden del día, voy a conceder el uso de la voz al vocal de organización electoral. Adelante con su intervención, por favor. A partir de la publicación de la convocatoria se han realizado diversas tareas de difusión al público en general durante el periodo del 12 al 21 de marzo del presente año, siendo las siguientes. Se aprovechó los recorridos de visitas de examinación celebrados el 12, el 13 y el 14 y se pegaron carteles convocatoria en cada una de las secciones de esos recorridos. Se hicieron carteles y invitación por medio de oficio a las asociaciones, a colegios de profesionistas, a las universidades y a la Cámara de Diputados y a las cámaras. Un ejemplo, las asociaciones son Asociación de Jóvenes Empresarios, Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Club Campestre, Club Rotario, Deportivo Españita, Unión de Uniones de Comerciantes de Silao. Colegios de profesionistas serían los colegios de contadores públicos, colegios estatal de abogados, barra de abogados, y en cuestión de universidades fue a la de UCEN, al TEC de Monterrey, al ITESI, UDL, Plantel Silao, Universidad Centros de Estudios Superiores, Universidad INCAR, Network Campus Bajío, UCI, Universidad de San Ángel, Universidad Politécnica del Bicentenario. En cuestión de las cámaras fue a Canacintra, Canaco, Servitur, Coparmes. Asimismo, una entrevista que realizó el vocal ejecutivo en Radio Noticias WE con César Sánchez. En este contexto, esa 09 Junta Distrital Ejecutiva se ha dado amplia difusión a la convocatoria correspondiente, invitando a la ciudadanía a participar como observadora o observador electoral, que a la fecha del presente informe se han recibido las siguientes solicitudes, siendo un total de 7 solicitudes, 5 hombres, 2 mujeres, de tipo individual son las 7, concurso 3, sin curso 4, solicitudes validadas 5, solicitudes sin revisar 2, de las solicitudes están pendientes 2, aprobadas 3 y denegadas 2. Las solicitudes denegadas son solicitudes que se encontraron en el sistema de observadores electorales y también en la compulsa que se hace manual, de 2 registros que eran militantes de representantes de un partido. ¿Es cuánto? Gracias.
Sí, en efecto, complementando un poco lo que dice hacia el final de su intervención el vocal de organización, recuerden ustedes que uno de los pasos que hay que seguir es la compulsa con los padrones de los partidos políticos para efecto verificar si no se encuentran como militantes o afiliados a los mismos. Es el caso que describe el vocal de organización. Él ya en su informe ha descrito las acciones de difusión, los registros con los que contamos al día de hoy, y bueno, únicamente recordar a las y los integrantes del Consejo que es el 7 de mayo, la fecha límite para que las personas interesadas soliciten su registro para ser acreditadas como observadora u observador electoral. Bien, señoras y señores consejeros, se encuentra a su consideración el informe, este informe al que hemos hecho mención, por lo que en caso de existir intervenciones, estas serán bienvenidas. Si no es el caso, proceda, señor secretario, les hago el siguiente punto del orden del día. El tercer punto del orden del día corresponde al informe sobre el procedimiento para la ubicación y número de casillas seccionales básicas y contiguas que se instalarán para la jornada electoral del 1 de junio de 2025 para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Nuevamente pediré el apoyo del ingeniero Salomón Canchola, vocal de organización electoral, para que brinde una explicación sobre el contenido del informe que se presenta a este Consejo. Adelante. Con corte, padrón y lista nominal de electores del 31 de enero de 2025, se prevé instalar 221 casillas, de las cuales 156 son básicas, 64 contiguas y una casilla especial. Del 1 al 15 de febrero, la Junta Estatal recorrió la sección del distrito para localizar los lugares que cumplan con los requisitos fijados. El 18 de febrero, la Junta Estatal aprobó la propuesta de lista del número de los lugares para la ubicación de casillas básicas y contiguas y especiales. El 25 de febrero, la 09 Junta Distrital Ejecutiva presentó al 09 Consejo Distrital la propuesta de lugares que habrán de ubicarse en las casillas aprobadas. Recibidas las listas entre el 27 de febrero y el 14 de marzo, el 09 Consejo Distrital examinó que los lugares propuestos cumplan con los requisitos. El número de casillas que se propone es con el tercer envío de corte estadístico del padrón electoral del 28 de febrero de 2025. El 14 de marzo, el 09 Consejo aprobó la propuesta de la lista de ubicación de casillas especiales. El 25 de marzo, el 09 Consejo Estatal aprobará las listas de que contienen el número de domicilios propuestos para la ubicación de casillas básicas y contiguas para el proceso electoral extraordinario de la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. A más tardar el 15 de abril, el presidente del 09 Consejo Estatal ordenará la primera publicación de la lista de ubicación e integración de las mesas directivas de casillas en los edificios y lugares públicos más concurridos del distrito, y en su caso, el presidente del 09 Consejo Distrital ordenará una segunda publicación entre el 15 y 25 de mayo del presente año. Es cuanto. Gracias. Señoras y señores integrantes del Consejo, se encuentra a su consideración el informe referido, por lo que en caso de existir intervenciones, ruego lo hagan saber, pues estas serán bienvenidas. No siendo el caso, proceda, señor secretario, les hago el siguiente punto del orden del día. El cuarto punto del orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del 09 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se aprueba la lista que contiene el número y ubicación de las casillas seccionales básicas y contiguas que se instalarán para la jornada electoral del 1 de junio de 2025. Gracias. En el punto que antecedió en el orden del día, escucharon ustedes de voz del vocal de organización electoral el informe sobre el procedimiento justamente para la ubicación y la determinación del número de casillas seccionales básicas y contiguas. Toca en este punto ahora someter a consideración de las y los integrantes del Consejo el proyecto de acuerdo por el cual se estarán sometiendo a su consideración la aprobación de un total de 220 casillas para este 09 Distrito Electoral Federal, distribuidas de la siguiente manera: 109 para el municipio de Irapuato y 111 para el municipio de Silao. De estas, tratándose del municipio de Irapuato, estamos proyectando la instalación de 78 básicas y 31 contiguas, y en el caso de Silao, 78 básicas y 33 contiguas. Recuerdan ustedes que el día 14 de marzo ya fue aprobada la casilla especial que habrá de instalarse en el municipio de Silao. Bien, ahora para brindar una mayor explicación sobre las particularidades del proyecto de acuerdo que se somete a consideración de este órgano directivo distrital, me permito otorgar el uso de la voz de nueva cuenta al vocal de organización electoral. Adelante. Con corte de padrón electoral del día 31 de enero de 2025, se prevé instalar 221 casillas básicas, 156, contiguas 64 y una casilla especial que ya fue aprobada con anterioridad.
La Junta elaboró un programa de planeación de recorridos por toda la sección del distrito. Entre el 1 y el 15 de febrero, la Junta Distrital Ejecutiva llevó a cabo los recorridos de 157 domicilios propuestos para la ubicación de casillas. Es facultad de esta 09 Junta Distrital Ejecutiva elaborar la propuesta del listado con el número y los lugares para la ubicación de casillas que habrán de presentarse al 09 Consejo Distrital. El pasado 18 de febrero de 2025, esta 09 Junta Distrital Ejecutiva aprobó el listado que contiene el número de los lugares propuestos para la instalación de casillas básicas, contiguas y especiales. El 25 de febrero de 2025, la Junta Distrital presentó al 09 Consejo Distrital la lista que contiene los lugares propuestos para la ubicación de casillas seccionales aprobadas, a partir de lo cual se construyó con coordinación con los consejeras y consejeros electorales del propio Consejo el programa de visitas de examinación. El 27 de febrero al 14 de marzo, los integrantes del Consejo y la Junta realizaron las visitas de examinación y a la conclusión de las mismas se elaboraron las respectivas actas circunstanciadas en las que se asentaron las observaciones y propuestas de las personas asistentes. Durante los recorridos de las visitas de examinación no se presentaron observaciones por parte de los integrantes de este 09 Consejo Distrital. Sin embargo, esa 09 Junta Distrital Ejecutiva propone un cambio a la lista de ubicación de casillas. El domicilio que había sido aprobado con anterioridad por la Junta Distrital Ejecutiva fue en la sección 940, casilla tipo básica, ubicación particular. El domicilio es calle Río Acaponeta, número 1379, en el fraccionamiento de La Pradera. La propuesta de esta casilla 940 tipo básica es un domicilio particular y se encuentra en calle Río Silao, número 2045, fraccionamiento La Pradera. La justificación es la negativa. El propietario del domicilio anterior falleció y el nuevo propietario menciona que la negativa de participar. El nuevo espacio es una cochera amplia y se cuenta con el préstamo de los sanitarios. Es cuanto. Gracias. Agradezco al vocal del ramo la explicación brindada, al tiempo que pregunto a las consejeras y a los consejeros electorales si es su deseo intervenir en este punto. De no existir intervenciones, pido al secretario del Consejo proceda a tomar la votación correspondiente sobre el proyecto de acuerdo que nos ocupa. Señoras y señores consejeros, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo del 09 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se aprueba la lista que contiene el número y ubicación de las casillas seccionales básicas y contiguas que se instalarán para la jornada electoral del 1 de junio de 2025. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. Quedó aprobado por unanimidad, consejero presidente. Gracias. Sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. El quinto punto del orden del día corresponde al informe sobre el inicio de las acciones para la implementación del voto anticipado. Se le concede el uso de la voz al vocal de organización electoral para que brinde una explicación sobre el contenido del informe a que hace referencia este punto del orden del día. Adelante. El voto anticipado se realizará en modalidad presencial a domicilios y aplicará a aquellas entidades federativas y distritos electorales federales en cuya lista nominal de electores exista registro de personas solicitantes. En el mes de enero, la 09 Junta Distrital Ejecutiva propuso al 09 Consejo Distrital para su aprobación la relación de personas designadas que participarán en la entrega de invitaciones y recopilación de la solicitud individual de inscripción de la lista nominal de electores con voto anticipado SILNEVA y en atención al periodo de votación anticipada. Las personas designadas aprobadas fue de la vocalía del Registro Federal de Electores. Posteriormente se recibieron las invitaciones y SILNEVA, como a continuación se desglosa. Silao de la Victoria, 5 invitaciones, 5 SILNEVAs. Irapuato, 18 invitaciones, 18 SILNEVAs. Total de las invitaciones fueron 23 y de las SILNEVAs fueron 23. Del 3 al 9 de marzo se realizaron las visitas a los domicilios de las personas solicitantes, obteniendo los siguientes resultados. 3 ciudadanos con invitación y sin la EMA aceptaron votar y 2 cuidadoras primarias solicitaron votar. 2 ciudadanos fallecieron, 2 cambios de domicilio y uno no conocía a la ciudadana que vivía en ese domicilio. 14 no participan porque no están en condiciones de ejercer su voto por cuestiones médicas. 1, la ciudadanía ya está en condiciones de acudir a la casilla.
Concluidas las visitas, se remitió a la vocalía del Registro Federal de Todos local la información del CINEVA y las copias de credencialización para votar de las personas cuidadoras primarias que solicitaron votar anticipadamente, quien a su vez envió la documentación a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Todos del Instituto Nacional Electoral para que ésta realizara el dictamen de procedencia o improcedencia de cada solicitud. Se han implementado estrategias de difusión en redes sociales, entrevistas de radio local, colocación de carteles y volanteo. Finalmente se informa que el periodo de votación será del 12 al 21 de mayo del presente año. Es cuanto. Señoras y señores integrantes del Consejo, se encuentra a su consideración el informe referido. ¿Existe alguna intervención? No habiendo intervenciones, proceda, señor secretario, con el desarrollo de la sesión. El sexto punto del orden del día corresponde al informe sobre las condiciones de equipamiento, medidas de seguridad y mecanismos de operación de la bodega electoral. Pediré el apoyo del vocal de organización electoral para que brinde una reseña sobre el informe que se presenta a este Consejo. Adelante, por favor. Para la revisión, primero se realiza la revisión física de las necesidades de acondicionamiento de la bodega. Para eso se revisan instalaciones eléctricas, techos, drenaje pluvial, instalaciones sanitarias, ventanas, muros, cerraduras y pisos, así como su equipamiento, que debe contener tarimas, extinguidores de polvo químico, lámparas de emergencia y señalizaciones de ruta de evacuación. Respecto a las medidas de control, se comunica lo siguiente. La Junta Estatal deberá designar el lugar que ocupará la bodega electoral para el resguardo de la documentación electoral de las elecciones. El presidente del Consejo Estatal recibe las boletas en compañía de los integrantes del propio Consejo. El secretario del Consejo Estatal levantará acta permemorizada de entrega de recepción de las boletas. En eso nos referimos que el material custodiado llegaría como el 14 de mayo a las 11:30 horas. El presidente deposita la documentación recibida en la bodega y se tiene que poner fajillas selladas y firmadas por los concurrentes. El mismo día o más tardía el día siguiente se contarán las boletas, se llevaría a cabo el conteo sellado y enfajillado de cada una de las boletas que se hayan recibido. Las boletas que sobren se van a cancelar y serían resguardadas en el interior de la bodega, y la cual quedará debidamente sellada y firmada. Con la recepción y depósito, la otra sería en la recepción y depósito de salvaguarda de los paquetes electorales que se contengan los expedientes de las casillas para el Consejo Distrital. Será conforme al procedimiento siguiente. Se recibirán los paquetes en el orden en que sean entregados. El presidente o el funcionario autorizado del Consejo Distrital extenderá el recibo señalado de la hora en que fueron entregados. Serán colocados en el interior de la bodega en el orden numérico de las casillas. Las bodegas serán selladas las puertas de acceso al lugar en el que fueron depositadas a más tardar 30 de marzo del año de la elección respectivo. Cada Consejo Estatal del Instituto deberá aprobar mediante el acuerdo lo siguiente: designación del personal autorizado para el acceso a la bodega electoral, designación de una persona responsable para llevar el control preciso sobre la designación de folios, a más tardar el 25 antes de la fecha de la jornada electoral. Cada Consejo Estatal del Instituto deberá aprobar mediante el acuerdo la designación de supervisores y capacitadores, así como posterior a prestadores de servicio o personal técnico administrativo que auxiliaría al presidente, secretario y consejeros electorales del Consejo correspondiente en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento e integración de las boletas. El presidente de cada Consejo Estatal será el responsable de las bodegas, así como toda la operación y procedimientos de apertura y cierre de los mismos, que se registrarán en una bitácora. Solamente tendrá acceso a la bodega electoral funcionarios y personas autorizadas con el propio consejo respectivo, quienes se les otorgará un gafet. Los consejos locales y estatales deberán verificar a más tardar en el mes de abril que los espacios que se destinarán a la bodega electoral cuenten con las condiciones que se garanticen la seguridad de los paquetes electorales. El consejero presidente deberá llevar una bitácora sobre la apertura de la bodega en la que se asentará la información relativa a la fecha, hora y motivo de la apertura en presencia de los consejeros electorales e integrantes de la Junta, así como la fecha y hora y cierre de la misma. Ese control se llevará a partir de la recepción de las boletas electorales por el Consejo Distrital hasta que el día que se determine para la destrucción de los sobres que contienen los documentos de los paquetes electorales. Es cuanto. Gracias, señor vocal de organización. Recordarán ustedes
que justamente a la conclusión de la pasada sesión de consejo el día 14 de marzo llevamos a cabo la inspección física de estos lugares, la bodega de documentación y la bodega de materiales, de tal manera que estos espacios se encuentran listos y equipados para recibir materiales y documentación en las fechas que ha dado a conocer el ingeniero. Puntualizo estas. Tratándose del caso de materiales y documentación en envío no custodiado, tenemos previsto el día 22 de abril y el envío custodiado, que es donde estaremos recibiendo actas, boletas y demás papelería para la integración de los paquetes que habrán de integrarse a las presidencias de las mesas directivas de casillas seccionales, está previsto que ocurra el día 14 de mayo. Bien. Señoras y señores consejeros, se encuentra a su consideración el informe en materia de este punto del orden del día, por lo que en caso de existir intervenciones, ruego lo hagan saber, pues estas serán bienvenidas. Al no haber intervenciones, proceda, señor secretario, les hago el siguiente punto, por favor. El séptimo punto del orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del 09 Consejo Distrital en el Estado de Guanajuato sobre la designación del personal autorizado para el acceso a la bodega electoral y de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla seccional. Para brindar una mayor explicación sobre las particularidades del proyecto de acuerdo que se somete a consideración de este órgano directivo distrital, me permito otorgar el uso de la voz al vocal de organización electoral. Adelante. Se presenta la lista de las personas designadas y autorizadas para tener acceso a la bodega electoral del 09 Consejo Distrital, cuyos nombres se enlistan a continuación. Sería Francisco Gerardo Parada Villalobos, vocal ejecutivo; Roberto Murillo Estrada, Salomón Canchola Negrete, David Trejo Pérez, Silvia María Muñoz Falcón, Angélica María Montiel Valtierra, Verónica Domínguez Vallejo, Desiree Sabat Cianca, Juan Jesús Fonseca Muñoz, Jorge Osman Moncada Vázquez, Juan Antonio Moreno Segura, que serían los vocales de la Junta y los consejeros del Consejo, así también como personal técnico, que sería Jocelyn Guadalupe Anguiano Saucedo, Norma Alicia Ortiz Tapia, María Estefany Fernanda Gudiño, Luis Rey Lozano Madujano y André Martínez, que son personal técnico de la vocalía de organización electoral. Y además se aprueba el acceso de la bodega a las personas que serán contratadas como auxiliares de operativos. Esas personas todavía no las tenemos, pero ya se mencionan dentro del proyecto porque son las personas que van a estar encargadas de la bodega en su momento. Quienes apoyarán en las actividades de recepción y distribución de la documentación y materiales electorales de la bodega distrital. Se designa a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada una de las mesas directivas de casilla, que sería Jorge Ramírez González, secretario en Junta Distrital. ¿Sería cuánto? Gracias. Agradezco al vocal del ramo la explicación brindada, al tiempo que pregunto a las consejeras y a los consejeros electorales si es su deseo intervenir en este punto. De no existir intervenciones, señor secretario del Consejo, proceda a tomar la votación correspondiente sobre el proyecto de acuerdo que nos ocupa. Señoras y señores consejeros, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo del 09 Consejo Distrital en el Estado de Guanajuato sobre la designación del personal autorizado para el acceso a la bodega electoral y de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla seccional. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano, por favor. Aprobado por unanimidad, consejero presidente. Gracias, señor secretario del Consejo. Le ruego continuar con el siguiente punto del orden del día. El octavo punto del orden del día corresponde al informe sobre el cierre de la campaña de reposiciones de credencial para votar y avance en la entrega de credenciales, así como del estadístico del padrón electoral y lista nominal para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Voy a conceder el uso de la voz al ingeniero David Trejo Pérez, vocal del Registro Federal de Electores, para que brinde la explicación correspondiente a este informe. Adelante, ingeniero, con su intervención. Con todo gusto, señor consejero presidente. Buenos días, señoras y señores consejeros electorales, personal y público presente. El periodo de reposición de credencial se instrumentó con base en el mandato establecido en el artículo 156, párrafo 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el 2495 del año 2024, en el que se establecen los plazos para la actualización del padrón electoral y los cortes de la lista nominal de electores. Dicho periodo tuvo por objetivo brindar a la ciudadanía la oportunidad de solicitar la reposición de la credencial para votar que fue extraviada
robada o sufrido deterioro grave hasta el 28 de febrero del presente año. De esta forma, el informe sobre el cierre de la campaña de reposiciones de credencial para votar refiere los trámites que realizó la ciudadanía en el periodo comprendido del 11 al 28 de febrero de 2025. En este informe se indican 2.648 solicitudes de reposición por robo, extravío o deterioro grave. Ahora bien, el periodo de entrega de credencial para votar se instrumenta con base en el mandato establecido en el artículo 146 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el acuerdo del Consejo General del Instituto 2495 del año 2024, el cual señala que las credenciales para votar de las y los ciudadanos que hubiesen realizado su trámite de inscripción, actualización o reposición por causa de robo, extravío o deterioro grave estarán disponibles hasta el 31 de marzo de 2025, por lo cual en el informe se encuentran las siguientes cifras. En el periodo comprendido del 11 al 28 de febrero, 4.835 electores obtuvieron su credencial para votar. La cantidad de credenciales para votar entregadas a sus titulares del 11 de febrero al 9 de marzo de 2025 fue 6.205 credenciales. En este punto me gustaría comentar que con base en las cifras actualizadas con corte al 23 de marzo de 2025, 7.380 ciudadanos han obtenido su credencial para votar con fotografía. Y finalmente, en cuanto al estadístico del padrón electoral y lista nominal de electores, con fecha de corte al 13 de marzo de 2025, tenemos 317.248 ciudadanos registrados en el padrón electoral, de los cuales 151.505 corresponden a registros de hombres y 165.743 son registros de mujeres. La lista nominal de electores en el 09 Distrito Electoral Federal del Estado de Guanajuato está conformada por 151.038 registros de hombres, 165.244 registros de mujeres, lo cual suma un total de 316.282 ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Cabe señalar que tanto en el padrón electoral y la lista nominal de electores en este distrito no tenemos registro de personas no binarias. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Señoras y señores consejeros, se encuentra a su consideración el informe materia de este punto del orden del día, por lo que en caso de existir intervenciones, ruego la hagan saber, pues estas serán bienvenidas. No siendo el caso, proceda, señor secretario, les hago el siguiente punto del orden del día, por favor. El noveno punto del orden del día corresponde a la presentación de los estudios de factibilidad para la implementación de los mecanismos para la recolección de los paquetes electorales que contendrán los expedientes de casilla de las elecciones federales y en su caso locales elaborados por la Junta Distrital Ejecutiva. Gracias, señoras y señores consejeros electorales. Junto con la convocatoria para esta sesión les fueron circulados justamente esos estudios de factibilidad que dan cuenta de los mecanismos de recolección previstos para implementarse en este 09 Distrito Electoral Federal. Sin embargo, con el propósito de abundar más sobre el contenido de este documento, voy a pedir la intervención del vocal de organización electoral. Adelante. El estudio de factibilidad presenta dos tipos de mecanismos. El primero sería el centro de recepción y traslado fijo, que se denomina que fijo. Es un mecanismo que se deberá ubicar en un lugar previamente determinado para la recepción y concentración de paquetes electorales programados para su traslado conjunto al Consejo Distrital. El otro mecanismo sería el centro de recepción y traslado itinerante, mecanismo para la recolección de paquetes electorales programados que recorrerán diferentes puntos desde una ruta determinada. Entre el 27 de febrero y el 14 de marzo se identificaron los lugares en los que se propondrá la ubicación del centro de recepción y traslado fijo y en su caso la ruta que seguirán en los centros itinerantes. Se tiene contemplado la instalación de un centro de recepción y traslado fijo en el municipio de Silao de la Victoria. Cuenta con una superficie territorial de 538.41 kilómetros cuadrados de acuerdo al INEGI. Se tiene una vasta zona rural, 57.6% de sus habitantes distribuidos en las localidades de su territorio. Cuenta con una población de 203.556.000 habitantes, de acuerdo al INEGI en 2020. La distribución poblacional es determinada en términos generales de 57% en zona rural, 43% en zona urbana.
El CRIT fijo atendería 112 casillas seccionales y corresponden a un número de 242 paquetes que recibirían en el centro que se propone y que posteriormente serían trasladados a la sede del 09 Consejo Distrital, de acuerdo con la proyección basada en el tercer medio de corte del estadístico del padrón electoral del 28 de febrero del 2025. En total del CRIT fijo serían 78 secciones, un total de 112 casillas, de las cuales 78 son básicas, 33 contiguas y una casilla especial. El domicilio donde se propone el CRIT fijo es en Avenida 5 de Mayo, número 112, local 26A, Centro Comercial La Joya, fraccionamiento La Joyita, del municipio de Silao de la Victoria, donde se ubica el módulo de atención ciudadana. El punto de partida del recorrido sería del CRIT fijo que se propone al destino final. En el traslado de los paquetes electorales sería la sede del 09 Consejo Distrital, ubicado en calle Volcán número 2072, Colonia Las Reinas, en las instalaciones del 09 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el municipio de Irapuato. El CRIT fijo fue utilizado en los procesos electorales federales de 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2021, 2022 durante la revocación de mandato y 2024. El lugar propuesto como centro de recepción de traslado fijo está en la zona centro de la cabecera municipal y se encuentra perfectamente comunicado. Sus accesos son fáciles y son conocidos por la ciudadanía. Además, cuenta con el espacio suficiente para recibir los paquetes electorales de las secciones que abarcarán. Asimismo, cuenta con líneas telefónicas fija. El tiempo y la distancia de traslado entre el domicilio del CRIT fijo y la sede del 09 Consejo Distrital es de 35.4 kilómetros, con un tiempo de traslado de 31 minutos, transportado en un vehículo de 3.5 toneladas a una velocidad de 80 kilómetros por hora. El equipamiento del CRIT fijo: el centro cuenta con baño, luz eléctrica, agua, aire acondicionado, línea telefónica fija y requiere de 3 tablones y 6 sillas, así como transporte. El funcionamiento del mecanismo de recolección CRIT fijo iniciaría a partir de las 17 horas del día de la jornada electoral y concluirá hasta recolectar el último de los paquetes electorales, por lo que se tiene contemplado trasladar 242 paquetes electorales en 2 momentos. El primero, cuando se cuente en el CRIT fijo con el 50% de los paquetes. El segundo momento sería cuando se cuente con el resto de los paquetes que correspondan al otro 50%. Se ocuparían 3 unidades, 2 camiones de caja cerrada de 3.5 toneladas y una camioneta para el personal eventual que lo requiera. Previsiones del personal que se requerirá en el CRIT fijo: por lo menos se necesitará que el Consejo Distrital autorice 2 personas, uno como responsable y otro como auxiliar del centro de recolección y traslado fijo de los paquetes electorales. Además del personal de seguridad pública, se sugiere que en este caso sean por lo menos 3 personas. Eso es en cuestión al CRIT fijo. En condiciones a la justificación de la necesidad de operación del CRIT itinerante, el centro de recepción y traslado CRIT itinerante es un mecanismo para la recolección de paquetes electorales programados que recorrerá diferentes puntos en una ruta determinada y con dificultades de acceso a la que imposibilitan la operación de otros mecanismos de recolección. Se integra por un vehículo por cada CAE, son 55 CAE, serían 55 vehículos, que recorrerán secciones, áreas, zonas de responsabilidad, que deben contar con los elementos de seguridad que garanticen el resguardo e integridad de la pertinencia temporal de los paquetes electorales y los vehículos con su identificación. El 09 Distrito Electoral Federal está conformado por 2 municipios, Irapuato y Silao de la Victoria. En ambos municipios es donde se solicita la autorización para instalar 55 centros de recepción y traslado itinerantes. Para tener una idea de las características geográficas del distrito, es conveniente anotar la superficie de Silao de la Victoria: 538.41 kilómetros cuadrados, Irapuato 845.16 kilómetros cuadrados, por la superficie del distrito es de 1.383.57 kilómetros cuadrados. La cabecera del municipio de Silao de la Victoria está a una distancia de la sede distrital de 35.4 kilómetros. La distribución poblacional en términos es del 50% en zona rural y 50% en zona urbana. Con la proyección realizada al corte del padrón electoral del 28 de febrero, se tiene que en el distrito se recibirían
156 casillas básicas, 64 casillas contiguas, una especial, total de casillas 221 y total de paquetes 490. Para eso se requiere la cédula de información del CRI itinerante por cada uno de los 55 CRI itinerantes propuestos, 28 en Irapuato y 27 de Silao de la Victoria, las cuales se agregan al presente informe como anexo. El punto de partida del recorrido sería de la primera sede de cada una de las rutas del CRI itinerante que se propone, con destino al centro fijo, y estaría ubicado en la avenida 5 de Mayo, 112, local 26A del Centro Comercial La Joya, fraccionamiento de La Joyita. Eso se refiere a los CRI itinerantes que operarían en Silao. En Silao, en el CRI fijo, es donde dejarían los paquetes electorales. Y el destino final de todos estos paquetes sería el traslado de los paquetes electorales a la sede del 09 Consejo Distrital, ubicado en calle Volcán, número 2072, Colonia Las Reinas. El resultado y beneficios del CRI itinerante utilizado en procesos anteriores es importante la instalación de estos en este distrito, no solo por la distancia que tendrían que recorrer, sino por las dificultades que tendrían los funcionarios para su pertinencia en la instalación. En los procesos electorales federales 2021-2022, durante la revocación de mandato de 2024, se ha aprobado centros de recepción y traslado itinerantes en los municipios que ahora se proponen, lo que ha permitido el resguardo del 100% de los paquetes en la sede del Consejo Distrital sin ningún contratiempo. Con la experiencia obtenida en los procesos electorales federales y por las consideraciones que se han vertido, se está proponiendo 55 CRI itinerantes. Por lo menos se necesita que el Consejo Distrital autorice a 55 personas como responsables de cada uno de los CRI itinerantes. Para Irapuato serían 28 el número de responsables, por lo menos, y por lo mismo sería el mismo número, 28 CRI itinerantes. Para Silao de la Victoria, 27 responsables, igual número, serían 27 CRI itinerantes. Total, 55 personas y 55 CRI itinerantes. Cada uno de los CRI itinerantes contará con una persona responsable, el cual tendrá como medio de comunicación un celular, lo que permitirá siempre estar en contacto con el Consejo Distrital. Cada centro de recepción y traslado itinerante se conforma por una ruta propuesta con los domicilios de diferentes casillas seccionales que atenderán los capacitadores, asistentes electorales y que corresponden a su área de responsabilidad. Es cuanto. Gracias, señor vocal de organización electoral. Bien, la descripción que ha hecho el titular del área de organización electoral describe justamente los estudios de factibilidad que van encaminados a lo que en su momento será la aprobación de estos mecanismos de recolección. Destaco en lo particular la importancia de los mismos con el propósito de contar a la mayor brevedad, una vez concluida la jornada electoral, con los resultados vertidos en las mesas directivas de casillas seccionales. Recordarán ustedes que hemos implementado ya la figura del centro de recepción y traslado itinerante en la figura de nuestros capacitadores asistentes electorales, en donde las presidencias de las mesas directivas autorizan a este funcionariado para que nos haga llegar la paquetería electoral y a la mayor brevedad contar con los resultados que habremos de procesar en las sedes de los consejos distritales, y también lo que tiene que ver con el centro de recepción y traslado fijo que habremos de instalar en el municipio de Silao de la Victoria, con el propósito de llevar a cabo en un primer momento la concentración de toda la paquetería electoral correspondiente a ese municipio y el traslado de la misma, comentándoles que hemos hecho ya las gestiones para el acompañamiento de seguridad pública de las corporaciones de seguridad, tanto estatales como municipales, y quizá en su momento también de la Guardia Nacional, como ha ocurrido en el pasado, para la mayor seguridad de esta documentación electoral. Bien, señoras consejeras, señores consejeros electorales, se encuentran a su consideración los estudios de factibilidad que son materia de este punto del orden del día. ¿Alguna intervención por parte de ustedes? Si no es el caso, señor secretario, si vas a continuar con el siguiente punto del orden del día. El 10º punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre los avances en la visita, notificación y capacitación a la ciudadanía sorteada en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Pido a la licenciada Silvia María Muñoz Falcón, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, que brinde una reseña sobre el informe que se presenta en este punto del orden del día. Adelante. Hola, buenos días a todas y a todos. Bueno, el presente informe, en
en tema de avance en visita, notificación y capacitación es en seguimiento al presentado en nuestra sesión previa en el mes de febrero. Recordemos que las figuras capacitadoras están visitando, notificando y capacitando a la ciudadanía sorteada, tratando de identificar a las personas que cumplen con los requisitos legales para que éstas a su vez puedan formar parte ya de la integración de las mesas directivas de casilla en una segunda etapa después de nuestro segundo sorteo. Es así pues que si bien las cifras cambian a lo reportado en el informe que ustedes tienen, actualmente a la fecha de hoy en la mañana, la visita al 100% realizada por las figuras capacitadoras suman ya 40.743 personas. La notificación va en un 49.92% con 20.342 personas. Y la capacitación efectiva, es decir, las personas que son aptas para una segunda etapa, vamos en un 124.46%, más allá del 100%, con 4.891 personas que nos han dicho que sí, aceptan participar durante la segunda etapa. Es así que durante la notificación recordemos que una vez que los visitamos nos pueden llegar a decir que no es viable para ellos la participación. Puede ser durante la visita, la notificación o incluso durante la capacitación. En esta tabla vamos a encontrar una actualización de lo reportado en el informe y es así que durante la visita tenemos 6.473 personas que han sido imposibles de localizar, recordando que algunas de esas razones dentro de este gran apartado puede ser cambio de domicilio, fallecimiento no localizable o imposible de localizar en el sentido de preservar la integridad de la figura capacitadora que habrá en algunas calles que no va a ingresar. ¿Sale? Durante la notificación también se leen 4.885 personas en estas mismas razones. Impedimentos legales va una suma de 1.023 personas. Impedimentos normativos son 10. En temas de salud, siendo distintos estos, van 2.254 personas. Por tema de discapacidad, en todas sus formas, 82. Laborales y sociales, 6.158. Y rechazos, como le llamamos a estos, por ejemplo, cuando tienen viaje durante la jornada electoral, cuando no tienen el permiso por parte del trabajo, o cuando por su cuenta llevan a cabo actividades económicas para poder recibir recurso, son ya 4.100 personas. En ese sentido, en notificación a razón de rechazo son 18.512 en total. Este avance entonces se puede visualizar a manera de estas gráficas, 40.743 personas sorteadas, sí, pero también ya a las adicionadas por lista nominal. Recordarán, este concepto se debe a que tenemos secciones de estrategia diferenciada, las cuales es complejo integrar las mesas directivas de casilla y es necesario abrir la lista nominal. Las personas que necesitamos para una segunda etapa en un criterio 2-1 son de 3.924. Decía ya, tenemos el 100% en la visita, un 49.92 en la notificación, en capacitación un 24.04, esto respecto a la ciudadanía insaculada, pero como ya les informaba, el 124.46% respecto al cumplimiento del criterio 2-1. Es cuanto. Gracias, señorita Vocal. Señoras y señores consejeros electorales, se encuentra a su consideración lo informado. ¿Alguien desea realizar alguna intervención en este punto? No habiendo intervenciones, proceda, señor secretario, a dar cuenta del siguiente asunto del orden del día. El 10º punto del orden del día es el, El 11º punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de supervisoras, supervisores electorales y capacitadores, asistentes electorales para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Para explicar lo relacionado con el informe al que ha hecho referencia el secretario del Consejo, le concedo nuevamente el uso de la voz a la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Adelante. Gracias. Bien. Este informe refiere también en seguimiento a los anteriores, que ya recordarán, desde el 25 de febrero y este a su vez del 28 de enero. Recuerden que tenemos una convocatoria permanente que implica precisamente estarles informando a todos ustedes el hecho de cómo vamos avanzando. Si bien puede ser reiterativo, recordar que tenemos 9 figuras supervisoras electorales trabajando con nosotras y 55 figuras capacitadoras asistentes electorales. Hasta el momento tenemos una lista de reserva todavía de 29 personas que recordarán es a la que acudimos en caso de alguna rescisión, renuncia o terminación anticipada de contrato.
En la convocatoria permanente, entonces, hacemos lo mismo que se hizo desde un inicio. Recordarán que tuvimos dos estilos de contratación, uno por aquellas personas con experiencia y aquellos que aplicaron un examen. Se les hizo una revisión documental, observaron una cápsula de inducción y se le aplicaron entrevistas. Ahorita, hasta el momento, en esta convocatoria permanente, en su segunda edición, tenemos registradas a 8 personas, 4 de ellas tienen observaciones. ¿Qué significa? Subieron sus documentos, pero alguno de ellos es incorrecto, es así que se les notifica a través del sistema electoral que deben hacer sus ajustes. Ellos todavía tienen oportunidad de realizarlo. Personas registradas, pero sin plática de inducción, van 3, y aquellas que ya están, digámosles, completas para una posible presentación de examen, son 7 personas. De acuerdo a esta convocatoria, esta segunda emisión, recordemos que está del 13 de enero hasta el 8 de abril. ¿Es cuánto, consejero? Gracias. Agradezco a la vocal del ramo la explicación brindada, al tiempo que pregunto a las consejeras y a los consejeros electorales si es su deseo intervenir en este punto. De no existir intervenciones, pido al secretario del Consejo continuar con el siguiente punto del orden del día. El 12º punto del orden del día es el correspondiente al proyecto de acuerdo del 09 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se adicionan nuevas secciones con estrategias diferenciadas N2 para la integración de mesas directivas de casillas seccionales. Para brindar una mayor explicación sobre las particularidades del proyecto de acuerdo que se somete a consideración de este órgano directivo distrital, me permito otorgar el uso de la voz de nueva cuenta a la licenciada Celia María Muñoz Falcón. Adelante, licenciada. Gracias. Igual en seguimiento a nuestra sesión previa, el 15 de marzo, donde ustedes conocieron aquellas secciones de estrategia diferenciada que tenemos en el distrito, recordemos que en total tenemos 96 y que podemos diferenciar en nivel 1 y nivel 2. Nivel 1 significa que a pesar de las complejidades de la zona se puede integrar la mesa directiva de casilla, no así en nivel 2, que tenemos que recurrir a la lista nominal. Es así que durante toda esta primer visita que se realizó a la ciudadanía se identificó 2 secciones en particular, en Irapuato la 938 y en Silao la 2657, que a pesar de los esfuerzos realizados por la figura capacitadora, está siendo complejo completar o terminar de integrar la mesa directiva de casilla. Caso particular la de Silao, la 2657, por temas de población flotante, es decir, personas que si bien tienen el domicilio identificado en la credencial para votar, no se encuentran cuando uno los va a visitar, o cambios de domicilio, domicilios no localizados, viviendas deshabitadas y alguna zona incluso de peligro en tema de seguridad. Es así que se somete a su aprobación la adición de la sección 2657 directa a nivel 2 y la sección 938, si bien ya era una sección de estrategia diferenciada a nivel 1, meter a su aprobación para que cambie a nivel 2 y es decir, poder recurrir a la lista nominal. Eso nos haría el hecho de subir entonces a 98 secciones. Cabe destacar que ya hemos aperturado la lista nominal en 11 secciones, 945, 950, 952 y 962 en el municipio de Irapuato, 2661, 2662, 63, 67, 74, 2708 y 2731 en Silao. Cabe destacar que la mayoría de estas razones se debe al alto índice de migración, en todo caso, población flotante e inseguridad pública. De estas secciones, con apertura de lista nominal, se destacan 5 de esas secciones, las 2661 hasta la 2674. Se trata de zona centro de Silao, con negocios que en ocasiones no encontramos a la población. De acuerdo, es cuanto. Gracias. Señoras y señores consejeros, se consulta y se aprueba, pongo a consideración lo informado por la vocal del ramo en relación con el contenido del proyecto de acuerdo que somete a consideración del Consejo Distrital. ¿Existe alguna intervención en este punto? Si no es el caso, señor secretario del Consejo, proceda a tomar la votación correspondiente sobre el proyecto de acuerdo que nos ocupa. Señoras y señores consejeros, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo del 09 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se adicionan nuevas secciones con estrategias diferenciadas N2 para la integración de mesas directivas de casillas seccionales. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano, por favor. Aprobado por unanimidad, consejero presidente. Gracias, señor secretario del Consejo. Le ruego continuar con el siguiente punto del orden del día. El 13º punto del orden del día es el correspondiente al informe que presenta la presidencia del Consejo Distrital 09
sobre la conclusión de las visitas de examinación. Gracias. En apoyo de la presidencia de este Consejo Distrital y para explicar el contenido de este informe, voy a pedir la intervención del vocal de Organización Electoral. Adelante, por favor. El día 18 de febrero del 2025, la 09 Junta Estatal Ejecutiva aprobó la lista que contiene los lugares propuestos para la ubicación de casillas y fue presentada al 09 Consejo Estatal en sesión extraordinaria celebrada el 25 de febrero. El 25 de febrero se llevó la reunión de trabajo con los integrantes del Consejo Estatal a efecto de analizar y aprobar el programa de recorridos de 12 rutas de visitas de examinación de los lugares donde se propone ubicar casillas electorales. Las 12 rutas de visitas de examinación por parte de los integrantes del 09 Consejo Estatal se llevaron a cabo del 27 de febrero al 14 de marzo del presente año, contando con la participación de las y los vocales integrantes de la 09 Junta Estatal Ejecutiva, los consejeros electorales y personal técnico de la subdelegación. El resultado de las visitas de examinación por tipo de casilla fueron en 2 municipios del 27 de febrero al 14 de marzo de 2025. Las secciones que se visitaron fueron 156, número de domicilios a visitar fueron 157, el número de casillas donde se propone instalar son 221 y son 156 básicas, 64 contiguas y un especial. Total de casillas examinadas fueron 221. Durante los recorridos de visitas de examinación no se presentaron observaciones por parte de los integrantes del 09 Consejo Estatal. Sin embargo, esta 09 Junta Estatal Ejecutiva presenta la siguiente propuesta. En la sección 940, casilla tipo básica, un domicilio particular que estaba en la primera propuesta de ubicación de casillas, el domicilio es calle Río Acaponeta, número 1379, fraccionamiento La Pradera. La propuesta que se hizo fue de la sección 940, casilla básica, del domicilio particular, en calle Río Silao, número 2045, fraccionamiento La Pradera. ¿Es cuánto? Gracias. Señoras y señores consejeros, se encuentra a su consideración el informe en materia de este punto del orden del día, por lo que en caso de existir intervenciones, ruego lo hagan saber, pues estas serán bienvenidas. No siendo el caso, proceda, señor secretario, les hago el siguiente punto del orden del día. El 14º punto del orden del día es el correspondiente al informe que presenta la Secretaría del Consejo Distrital sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativos al proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Por tratarse de un punto que corresponde al área de la Secretaría de este Consejo, voy a conceder el uso de la voz al licenciado Roberto Murillo Estrada para que nos brinde la reseña respectiva. Adelante. Gracias, consejero presidente. Como ustedes bien lo saben, en cada sesión de este Consejo Distrital, esta Secretaría presenta a ustedes un informe sobre aquellos acuerdos y resoluciones que va aprobando el Consejo General en cada una de sus sesiones. En este caso estamos presentando el que corresponde a varias sesiones, todas ellas de este 2025, a señalar son las siguientes. La sesión extraordinaria del 17 de febrero, la correspondiente a la extraordinaria del 19 de febrero, extraordinaria del 19 de febrero, pero en una segunda convocatoria, la sesión extraordinaria del 20 de febrero, la extraordinaria del 24 de febrero de 2024, la extraordinaria del 27 de febrero, extraordinaria del 27 de febrero, pero en una segunda convocatoria, la extraordinaria del 4 de marzo, la sesión extraordinaria del 6 de marzo, extraordinaria del 6 de marzo, pero en una segunda convocatoria, la correspondiente a la extraordinaria del 13 de marzo, extraordinaria del 13 de marzo, pero en una segunda convocatoria, la sesión extraordinaria del 14 de marzo. Son las sesiones de las cuales están informando los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General y de igual forma, como es de su conocimiento, estos mismos documentos están a su disposición en la Secretaría del Consejo y al final del propio informe también les agrego la liga correspondiente a la página del INE en donde podrán consultar aquellos que sean de su interés. Sería cuanto, consejero presidente. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo, se encuentra a su consideración el informe referido, por lo que en caso de existir intervenciones, ruego lo hagan saber, pues estas serán bienvenidas. No siendo el caso, proceda, señor secretario, les hago el siguiente punto del orden del día. Señor presidente, ha sido agotado el orden del día. Señoras y señores consejeros electorales, señor secretario del Consejo, señores vocales, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia y siendo las 12 horas del día 25 de marzo de 2025, se da por concluida la sexta sesión, esta con carácter extraordinaria de este Consejo Distrital 09 del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guanajuato. Por su asistencia, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.
Y bien, antes de despedirnos de la transmisión que estamos llevando a cabo a través de nuestras redes sociales, como de costumbre quiero agradecer la presencia de nuestras amigas y nuestros amigos de los medios de comunicación que nos acompañan esta tarde. Se encuentran con nosotros Periódico AM, Nota Digital Guanajuato, Te Informa Noticias y Audiorama Bajío. Muchas gracias por acompañarnos, siempre es muy valiosa su presencia para seguir comunicando a la ciudadanía las tareas que realiza el Instituto Nacional Electoral en la organización de este proceso electoral extraordinario. Y concluyo agradeciendo especialmente a la ciudadanía que sigue la transmisión a través de nuestras redes sociales, las redes sociales de la 09 Junta Digital Ejecutiva, y que tiene el propósito de brindar la máxima publicidad a todos los actos que realiza el Instituto en el desarrollo de este proceso electoral extraordinario para la renovación de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación, por lo que seguimos reiterando la invitación para continuar dando seguimiento a las tareas que lleva a cabo el Instituto. Por su acompañamiento, muchas gracias, buenas tardes.